Bueno, profesor Arturo Suárez Acero, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Muy Y buenos días, profesora, profesoras, compañeras. Un gusto estar aquí con ustedes en esta mañana. gracias. Entonces, bueno, nuestra conversación de hoy es sobre la justicia comunitaria y sus diálogos con la justicia restaurativa en Colômbia, ¿sí? Eu vou apresentar o professor Arturo Soares. Ele é advogado, mestre em políticas públicas, professor e pesquisador da Universidade Nacional da Colômbia. Seus conhecimentos e habilidades são baseados numa compreensão interdisciplinar de políticas públicas para a construção da paz e transformação de conflitos. Nessa trajetória profissional, o professor Arturo tem contribuído para articulações e construções sociais acerca de processos institucionais, entre os quais se destacam o modelo de justiça restaurativa e terapêutica na Colômbia, o fortalecimento cultural e organizacional de povos indígenas, políticas públicas de acesso à justiça, o modelo pedagógico de gestão de conflitos no sistema de transporte coletivo por meio da mediação social e, por fim, o desenho e a implementação de uma abordagem comunitária e pedagógica do Código Nacional de Convivência em Bogotá, na Colômbia. Então, temos muito a aprender com a experiência do professor Arturo e, com isso, eu vou dar início, né, à nossa conversa fazendo a minha primeira pergunta. Entonces, profesor, empezando nuestra conversación, ¿podría contarnos un poco de la historia de la tradición de la justicia comunitaria en Colombia desde el punto de vista de la universidad? Claro que sí, muchas gracias, profesora, por esa pregunta. Quisiera plantear que el desarrollo de las prácticas de la justicia comunitaria o de las justicias comunitarias en plural, para decirlo de una manera más exacta, en Colombia, como en buena parte de los países de América Latina, se remonta hacia los años 80 del siglo XX, en donde, digamos, como consecuencia de las preguntas que se hacían los movimientos sociales en relación con la transformación social, en relación con la transformación de las estructuras de dominación, en relación con, digamos, las herencias todavía coloniales y discriminatorias que dejó, digamos, el pensamiento eurocéntrico en nuestros territorios, ubicaron al derecho y al campo de la justicia en general como un espacio que debía ser conquistado y que debía ser, digamos, también objeto de discusión y de transformación para poder hacer sostenibles otro tipo de procesos de superación de inequidades y de desigualdades. Y en este orden de ideas, los movimientos sociales en Colombia encuentran que los temas relacionados con la justicia pueden ser de apropiación popular, pueden ser un vehículo para darle un uso alternativo al derecho, digamos, y desde esa perspectiva lograr hacer sostenibles otros procesos de reivindicación en materia de derechos laborales, de acceso a la tierra, del reconocimiento de las diversidades, de los derechos étnicos, es decir, un conjunto de reivindicaciones que estaban en el campo de las organizaciones y movimientos sociales. Y en este contexto, digamos, hay un primer origen de las justicias comunitarias en Colombia que deviene de esa herencia de las luchas del siglo XX y que en los años 80 se van a consolidar. Sin embargo, existe un segundo origen también en relación con la justicia comunitaria, que es un origen que, digamos, tiene su aparición fundamentalmente en el propio seno de los sistemas judiciales y que va a tratar de asociar la capacidad que tienen las comunidades para gestionar y resolver sus conflictos con el discurso de la descongestión judicial.
con el discurso de la despresurización del sistema de justicia, de la reducción de la carga que tienen los operadores jurídicos, y en ese orden de ideas va a haber un tipo de desarrollo, vamos a decirlo así, de la justicia comunitaria como un mecanismo funcional a esos procesos, digamos, que desde la historia norteamericana han llegado aquí a Colombia como mecanismos alternativos de solución de conflictos. Esas dos tendencias, fundamentalmente, o esos dos orígenes, se van a encontrar a finales de los años 80 y a principios de los años 90, y digamos que por una relación más o menos estratégica, digamos, confluyen en el proceso constituyente. Y en el proceso constituyente que da origen a la Constitución de 1991, que es la que actualmente rige en Colombia, se van a incorporar unas figuras que van a hacer posible el reconocimiento constitucional de esas prácticas de gestión de los conflictos o de esa administración de justicia que se produce en el seno de las comunidades, a través de dos fórmulas fundamentalmente. Una primera fórmula que es la aparición de jurisdicciones especiales. Jurisdicciones especiales como por ejemplo la Jurisdicción Especial Indígena o la Jurisdicción Especial de los Jueces de Paz, que son figuras, ambas son figuras comunitarias, una de raíz o de origen étnico y la otra, digamos, más asociada a contextos campesinos o a contextos urbanos, en los cuales algunos actores, líderes sociales y comunitarios tienen la facultad de administrar justicia con reconocimiento del Estado constitucional. Por ese lado, digamos, se incorporó la posibilidad de que la Constitución reconociera la justicia comunitaria. Pero también hay otro dispositivo, hay otro mecanismo en la Constitución que es el de la conciliación en equidad, en el cual, digamos, hay un artículo en la Constitución que reconoce que transitoriamente algunos particulares podrán ser investidos de la facultad de administrar justicia y le da un alcance ejecutivo a las decisiones que se construyan a instancias de estos conciliadores. Es decir, le da la posibilidad de que esas decisiones vayan a la cosa juzgada y que presten el famoso mérito ejecutivo, es decir, que se puedan hacer exigibles, digamos, como si fueran un título o valor u otro instrumento del derecho civil. Entonces, con esas dos figuras, las jurisdicciones especiales y la conciliación en equidad, se institucionaliza en Colombia la justicia comunitaria. Pero, como digo, tiene dos orígenes. El origen de los movimientos sociales, digamos, asociado a reivindicaciones que buscan que los pueblos, las comunidades y los procesos sociales de base encuentren mayores herramientas y mayor capacidad reivindicativa y emancipatoria. Y por otro lado está la tradición más asociada a la descongestión judicial y a la, digamos, a la despresurización del sistema de justicia ordinario. Eso confluye entonces en la Constitución del 91 y a partir del año 91 van a haber una serie de desarrollos que van a poner en tensión esas dos, digamos, vertientes o esos dos orígenes. Porque a partir de la Constitución, cuando hablamos de justicia comunitaria, parece que hablamos de una sola cosa, pero esa institución o ese reconocimiento institucional tiene dos acepciones. Y entonces, ¿qué sucede? Que lo que va a cobrar más fuerza, lo que va a consolidarse como un proceso, digamos, de mayor profundidad, es aquel que tiene que ver principalmente con la descongestión judicial. Y allí, digamos, confluye también otro fenómeno del contexto hemisférico, que es el de la reforma a la justicia que se promueve desde el norte global y particularmente desde los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, digamos, en la globalización del derecho se ha propuesto que el sistema perfecto, que el sistema judicial deseable que todos los países de la órbita latinoamericana debiéramos imitar es el sistema gringo. Y eso implica que a través de la Agencia de Cooperación de la USAID se llegaron a Colombia enormes recursos financieros para fortalecer esa reforma
que permitía que Colombia transitara del sistema que existía anteriormente a un sistema penal oral acusatorio de característica norteamericana. Y como parte de los, digamos, de los diseños institucionales que se importaron por vía de la cooperación norteamericana, la conciliación, la negociación y los preacuerdos, que son modalidades o mecanismos con los cuales, digamos, se ha desarrollado lo que se denomina la justicia premial o las salidas alternativas en Estados Unidos, llegan acá y encuentran que hay unas instituciones en la Constitución que promueven la conciliación, la acción, digamos, autocompositiva, la acción mediada, y entonces básicamente empiezan a financiar experiencias de formación y de implementación de prácticas de la conciliación. Pero, insisto, eso obedece a otra concepción, obedece, digamos, a otro modelo, y por supuesto que las expectativas de los líderes sociales y de los actores que protagonizaban movimientos sociales poco a poco fueron quedando relegadas como si fueran apenas una posibilidad, ¿no?, de aportar en la transformación social, una posibilidad lejana de aportar en la democratización de las relaciones sociales, de aportar en la transformación cultural y en la superación del racismo, del clasismo y otras formas de dominación. Eso quedaba por allá lejos, como que se puede lograr, qué bueno, chévere, pero no es lo importante, porque lo importante es dotar al sistema judicial de unos mecanismos de terminación anticipada de procesos, y eso, digamos, a través de esa financiación que se hizo desde los Estados Unidos, robusteció esa forma de concebir lo comunitario. Eso, digamos, a lo largo de 20 años de trayectoria, por supuesto, ya empieza a mostrar sus limitaciones y sus grandes fragilidades, porque en la práctica lo que ha sucedido en Colombia es que se ha promovido con cargo a recursos de esa naturaleza la formación y la puesta en funcionamiento de actores que gestionan conflictos con esa lógica de la conciliación meramente transaccional y meramente, digamos, de descongestión. Y eso, digamos, en este momento no resulta ser propiamente una buena respuesta para el sistema judicial, pero en cambio ha generado un descrédito de las figuras asociadas a lo comunitario. ¿Por qué? Porque al no existir una política pública bien orientada desde el Estado, esos recursos se han utilizado mal, los actores que han sido formados y dotados de esta capacidad de gestionar conflictos no necesariamente cuentan con respaldo social y comunitario, y casi que de ser autoridades de la justicia comunitaria terminan convirtiéndose en una figura muy devaluada, casi de auxiliares administrativos de la justicia, ¿no? Y eso, digamos, hace que las grandes potencialidades de la justicia comunitaria se marchiten, digamos, prematuramente. A hoy, la justicia comunitaria en sus versiones de conciliación en equidad, de justicia de paz, digamos, no cuenta ni con la representatividad social que debiera poder tener, ni con la confianza social y comunitaria en que esa es una buena respuesta. De hecho, los jueces y los actores del sistema judicial desconfían en buena medida de las decisiones que se adoptan en estos modelos de justicia, y eso, digamos, de alguna manera ha ido generando una tendencia que, como decía, desvaloriza el potencial de las justicias comunitarias. Afortunadamente, como en todas estas historias en las cuales la influencia de los países hegemónicos encuentra resistencias, y existen experiencias muy promisorias que justamente han reivindicado la centralidad del poder social, del poder popular, si se quisiera utilizar esa expresión, alrededor de las instituciones de la justicia. Particularmente en esa segunda línea es en donde el trabajo que hemos hecho en la Universidad Nacional ha estado tratando de encontrar las claves, no solamente de una justicia comunitaria incidente, transformadora, comprometida, sino de una justicia comunitaria, digamos, de una comprensión mucho más
perdónenme la expresión que voy a usar, maximalista, en la que veamos todas las potencialidades que tiene incluso para la transformación del derecho como lo conocemos, del derecho liberal que rige actualmente. Y hay experiencias diseminadas en distintas regiones del país, en áreas, digamos, campesinas o en zonas urbanas incluso, en las que las nuevas comprensiones de una justicia comunitaria mucho más anclada y con raíces en los procesos sociales y comunitarios, pues produce unos efectos transformadores. ¿De qué nos hemos dado cuenta en este trasegar? Digamos, quisiera como concretar la pregunta de esta tradición, un poco como tú me la has formulado, en tres elementos fundamentales. Lo primero, en Colombia tenemos un desarrollo constitucional de las figuras de la justicia comunitaria. Tenemos un desarrollo académico, porque también a lo largo de estos 30 y pico de años ha habido investigación, ha habido tesis de maestría, tesis de doctorado que han trabajado estos temas, que están formulándole preguntas a la justicia comunitaria, pero también existe un desarrollo político o en clave de política pública. Y esos tres, digamos, esas tres formas de pensar la justicia comunitaria, digamos, han sido importantes para entender qué es lo que tenemos hoy. Yo particularmente he tenido la fortuna de poder participar desde la lectura académica, pero también de algunos desarrollos en clave de política pública, en virtud de mi vinculación a entidades públicas, ¿no? Pero, digamos, eso lo planteo porque uno lo puede pensar desde las tres lógicas. Desde la lógica del derecho constitucional, hay un marco normativo, hay un marco con decisiones jurisdiccionales de jueces de constitucionalidad que reivindican y que dan un buen lugar, una buena ubicación a la justicia comunitaria, pero digamos, se queda simplemente en el marco de posibilidades, un poco despojado de la intencionalidad transformadora. Pero cuando lo pensamos desde la lógica académica, también existe una visión que está mucho más centrada en el modelo Musk, en el modelo de las negociaciones, en el modelo norteamericano, y una lógica académica que formula preguntas, que hace investigación desde esa perspectiva emancipatoria. Y ahí hay una lucha. La lucha de las narrativas, la lucha de los enfoques que estén allí presentes, pues es una lucha que va a determinar si constitucionalmente ese marco normativo va en un sentido o va en otro. Y luego está también el desarrollo en la política pública, que tiene que ver con la inversión, con el desarrollo de institucionalidad municipal o nacional para el impulso de los programas, el seguimiento, el acompañamiento a los operadores, digamos, la construcción de una infraestructura también, digamos, pública en materia de el desarrollo de la justicia comunitaria. Y ahí también, naturalmente, está la tensión, están las políticas públicas más de carácter neoliberal que desarrollan la visión norteamericana y entonces orientan las inversiones con una lógica, digamos, de optimización en clave de la descongestión judicial, o están las políticas públicas que son las menos desarrolladas, que realmente buscan desarrollar la justicia comunitaria como un movimiento social. Entonces, es una gran, ¿cómo decirlo? Es una gran lucha en la que, digamos, en el país se viene dando este desarrollo. Ahora bien, ¿qué es lo que debiera ser transversal? Para cerrar entonces esta pregunta, es que en cualquiera de esos tres escenarios, el normativo constitucional, el académico o el de las políticas públicas, exista una base social en cualquier escenario, una base social y popular que le dé sostén y que le dé poder a la justicia comunitaria. Porque sin base social, sin personas que le crean a esa forma de justicia, sin organizaciones que confíen que los conflictos pueden ser mejor manejados y que manejando mejor los conflictos se transforma el marco de las relaciones de poder, pues ni el marco constitucional, ni el de las políticas públicas, ni el de la academia logran efectivamente tener algún tipo de efecto en concreto. No sé si he sido suficientemente claro, profe, o si quisieras que profundizara en alguno de los puntos o aspectos de los que he hecho mención. Muchas gracias, Arturo. Me quedé un poco curioso sobre la figura del juez de paz.
Ujú, porque has dicho que es una figura tanto del contexto campesino como del contexto urbano, y eso creo que nos concede posibilidades interesantes de concebir qué es el comunitario, ¿no? El comunitario no está solo en comunidades tradicionales, pero también en formas colectivas de convivencia y de tomada de decisión, ¿no? ujú. Entonces, si pudiera hablar un poquito, profundizar un poquito más sobre esta figura, me encantaría. Gracias. Perfecto, profe. Mira, básicamente, ¿qué tendría para decir? La tradición jurídica de Occidente, que es la que nos llega a nosotros por vía de la colonia y por vía, digamos, de la llegada de las instituciones europeas a nuestro territorio, tiene orígenes o presenta orígenes de la justicia de paz que se remontan a la Edad Media, digamos como una forma, como una expresión de lo que allí se denominaba justicia local. En los feudos no era frecuente encontrar funcionarios delegados de los reyes para que administraran justicia regia o justicia con base en las normas y procedimientos monárquicos, sino que lo que por vía de la tradición se acostumbraba era que en el contexto local, en donde había un señor feudal que instauraba un conjunto de reglas y de normas, los conflictos fueran abordados como por un tipo de institución bisagra entre las normas sociales y culturales del sitio, de lo local, del feudo, y digamos que conectara con algún tipo de institucionalidad que en algún momento encontraba un vínculo con la estructura, digamos, política, digamos, de mayor calado. Esa idea, digamos, de institución bisagra fue evolucionando por los siglos y aquí llega al Perú, por ejemplo, al Ecuador, a Colombia, a Venezuela, ahora mismo en Panamá también hay desarrollos en materia de justicia de paz que trabajan con esa lógica de la bisagra, es decir, hay unas normas procedimentales generales que permiten la elección de unos actores o la determinación de unos actores para que administren justicia, pero frecuentemente lo que hacen es administrar justicia con base en las normas locales, es decir, las normas comunitarias, las normas de la identidad, las normas propias, digamos, de las personas que habitan un determinado territorio. Ese, digamos, es el fundamento de la institución del juez de paz. Sin ir más lejos, en Ecuador, por ejemplo, la elección de los jueces de paz es una elección que se hace también con apego a procedimientos comunitarios. Es decir, en el Ecuador, la asamblea, por ejemplo, en una parroquia o en un contexto local, la asamblea de habitantes, de personas que viven allí, de líderes, representando mujeres, ancianos, artesanos, es decir, cualquier cantidad de personas, ¿no? Identidades religiosas, etcétera, se reúne y por un mecanismo de designación y validación comunitaria, las personas levantan la mano y deciden esa persona va a ser nuestro juez de paz. Y no se necesita ningún otro procedimiento, ningún otro, solamente una asamblea comunitaria define quién va a tener o quién va a ostentar esa capacidad de gestionar los conflictos y administrar justicia. Y tanto en el Ecuador como en el Perú es muy, muy relevante que la primera capa de acceso a la administración de justicia descansa sobre los hombros de un conjunto enorme de jueces de paz, jueces y juezas de paz. Ahí ya, digamos, cuando se requiere por alguna otra naturaleza del conflicto o de la causa judicial acceder a un juez ordinario, pues accederán a un juez ordinario, pero la primera capa, el primer nivel de acceso a la justicia se construye desde la comunidad. Y eso es muy indicativo de que más del 60 o 70% de los casos de justicia que se resuelven tanto en Ecuador como en Perú son resueltos por la justicia comunitaria a través de los jueces de paz.
Solamente una fracción minúscula se resuelve en la justicia judicial. Y eso es principalmente porque esa justicia judicial no le ofrece confianza a las personas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué hago este preámbulo? Porque a Colombia, en la discusión previa a la Asamblea Constituyente de finales de los 80 y principios de los 90, la discusión fue cómo introducimos esa institución de la justicia de paz en nuestro ordenamiento jurídico. Y lo que se hizo, digamos, principalmente fue traer el nombre del juez de paz y traer la idea de la elección popular, pero llega a un contexto profundamente marcado por prácticas, digamos, prácticas clientelistas, porque esa ha sido como la gran característica de nuestro sistema político. Entonces, la elección que se incorporó en Colombia no es esa elección de asamblea comunitaria, no es una elección autónoma de base, sino que es fundamentalmente una elección que se hace similar a la elección del presidente de la República. Entonces, cuando aquí tú vas a hacer la elección de jueces de paz, tienes que ir primero al consejo de la ciudad o del municipio, que es un órgano político administrativo. Ahí se toma la decisión de convocar elecciones y luego llamas al poder electoral para que haga tarjetones y para que ponga puestos de votación, y ahí sí la gente va y vota. Entonces se despojó profundamente de su característica comunitaria que la conecta con la raíz y con la base de su contexto local, se despojó al juez de paz. Porque a diferencia de lo que sucede en Ecuador y en Perú, es que es la comunidad la que primero elige y luego le dice al Estado, mire, esta persona fue elegida. Y aquí es al contrario, primero el Estado valida la decisión de ir a las elecciones y luego vas a las elecciones y votas por unos personajes. Eso, digamos, rompió el vínculo fundamental del juez de paz como un actor de su comunidad, porque ya no importaba si tu comunidad te nombraba, sino lo importante es que ganaras. Y aquí se ganan elecciones con plata, aquí se ganan elecciones con clientelismo, aquí se ganan las elecciones con mecanismos muy poco, digamos, favorables a la democracia próxima al pueblo, digámoslo de esa manera. Entonces, claro, la figura del juez de paz, al ser despojada de su raíz comunitaria, termina pareciéndose mucho a la figura de la conciliación, que es una figura que también pues, tiene un origen, se busca que tenga un origen comunitario, pero que, digamos, es mucho más sofisticada en el sentido de la conciliación, más parecida a un contrato de transacción, dijéramos. Digamos, de eso habría posibilidades de profundizar un poco más. Pero no lo voy a hacer ahorita porque quiero concentrarme en la pregunta entonces de cómo el juez de paz puede representar una potencialidad, una posibilidad, digamos, en contextos no tradicionales, sino en contextos urbanos. Pues bien, como en las ciudades, por ejemplo, existe la misma posibilidad de que en cualquier municipio de elegir un juez de paz, pues aquí en grandes ciudades, en ciudades capitales, hemos tenido procesos de elección de jueces de paz. Y por supuesto, son procesos muy irregulares, por lo que acabo de mencionar, son procesos que pueden ser viciados por la politiquería, por el clientelismo, etcétera, pero en todo caso, apostamos, y en eso hemos venido trabajando desde hace varios años, en que un proceso de, primero, construcción social y comunitaria de la institución del juez de paz puede llevar a que las organizaciones de base comunitaria definan perfiles para postular como jueces de paz y luego que desarrollen un proceso, digamos, de elección y de validación de esos perfiles. Es decir, tratar de recuperar esa figura, digamos, mucho más orgánica en las ciudades. Y entonces en las ciudades tenemos la posibilidad de elegir jueces de paz. En una época, hace 20 años, se elegían los jueces de paz por barrio, ¿sí? Eso no era tan interesante porque la vida en una gran ciudad como es Bogotá, una ciudad de 8 o 10 millones de habitantes, no se desarrolla en el barrio.
Los conflictos que yo tengo no necesariamente suceden en mi barrio, mis conflictos suceden en la universidad, que queda en otro lado, que queda en otra localidad. Si yo quisiera que mi comunidad me elija como juez de paz, seguramente los que me conocen y los que tendrían la posibilidad de darme su legitimidad están en otros barrios, no aquí donde yo vivo, por poner un ejemplo, porque las lógicas de interacción en red en las ciudades pues son mucho más complejas e intrincadas. Entonces, al principio se pensó que la elección de jueces de paz se hiciera como en cualquier pueblo, ¿sí? Y es votas, digamos, frente a los actores locales de tu barrio más próximo. Eso no funcionó mucho. 20 años más tarde, por fin logramos que la comprensión de la elección de los jueces de paz fuera de carácter distrital, es decir, de toda la ciudad. Y eso logró movilizar a las organizaciones, a las plataformas de base, a las dinámicas comunitarias para que estimularan los procesos de elección, porque ahora sí había la posibilidad de encontrar una representatividad de toda la pluralidad de las expresiones organizativas y comunitarias en la ciudad. Pero adicional a eso, que ya es, digamos, un buen cambio que hemos logrado impulsar. Adicional a eso, en contextos de conjuntos residenciales, propiedad horizontal, que denominamos acá edificios o conjuntos, se ha promovido la construcción de comités de convivencia. Y una de las buenas prácticas que hemos venido encontrando es que en esos comités de convivencia donde se gestionan conflictos, es posible dinamizar esa gestión de conflictos con la presencia de actores de justicia comunitaria. Entonces eso hace que casi que en cada edificio, en cada torre de apartamentos o en cada conjunto residencial podamos encontrar operadores de justicia comunitaria que van ganando la capacidad de construir comunidad a la vez que van gestionando conflictos, que es una relación diferente, ¿no? Uno pensaría primero que se construya la comunidad como vínculo, como integración, y luego cuando tengas una comunidad fuerte, entonces defines cuál es tu operador de justicia. Y aquí lo que hemos visto es que el operador de justicia, a medida que gestiona conflictos, construye comunidad. Y es un proceso muy interesante. Falta mucho por trabajar, falta mucho por hacer, pero tiene unas potencialidades que yo creo que vale la pena explorar en términos del desarrollo de la política pública en las ciudades. Súper interesante, Arturo, gracias. Bueno, ahí tenemos un otro elemento en la segunda pregunta, que es de la justicia restaurativa. Entonces, quisiera preguntarte desde su labor como docente y también gerente o trabajador de políticas públicas en el programa de la ciudad de Bogotá, cómo estas dos perspectivas, la restaurativa y la comunitaria, actúan en conjunto. Estupendo. En esta pregunta me voy a demorar mucho menos tiempo, por una razón elemental, porque lo que nosotros hemos encontrado a lo largo de estos años es que lo restaurativo, vamos a denominarlo el enfoque restaurativo, en buena medida está presente en muchas de las prácticas de las justicias comunitarias, sin que lo llamemos enfoque restaurativo o justicia restaurativa, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que la construcción de las respuestas a los conflictos consulte directamente las necesidades de las personas involucradas y no necesariamente consulte la norma jurídica aplicable al caso, empieza a mostrar que hay un cierto nivel de apertura al enfoque restaurativo. Ahora bien, cuando se presentan daños, cuando se presentan agresiones, hay, digamos, la posibilidad o existe la posibilidad de que una justicia comunitaria comprometida con la transformación y la emancipación social tenga la capacidad de reconocer las asimetrías de poder y los daños que recibe una persona cuando está en una condición desventajosa frente a un actor de poder en su comunidad. Y eso también pareciera que está muy cerca de lo que plantea el enfoque restaurativo. Ahora bien, vamos más allá todavía.
una justicia comunitaria que lee el contexto de la comunidad como un contexto que determina el tipo de conflicto, digamos, las determinantes estructurales, las determinantes culturales, las determinantes políticas del conflicto, es una justicia comunitaria que también, además de intervenir la situación directa, va a tratar de generar transformaciones en el contexto generador del conflicto. Y eso también pareciera que se corresponde bastante bien con lo que hoy denominamos enfoque restaurativo. Entonces, digamos, tratando de recoger esto, lo que tendríamos para decir es, hay experiencias de justicias comunitarias que tienen la potencialidad de ser el vehículo para desarrollar prácticas de, digamos, prácticas con enfoque restaurativo y que uno más adelante podría denominar justicia restaurativa. Pero la principal, digamos, advertencia que debe hacerse aquí es que justamente la justicia comunitaria que puede hacerlo es aquella que entiende que su quehacer es un quehacer comprometido con la transformación social. Es una justicia comunitaria como proceso social y no como descongestión judicial. Esa forma de justicia comunitaria, esa conciliación transaccional en la que tú dices, ¿qué ofreces? ¿Qué quieres? Te doy, no, rechazo, tal, acepto. Y esa lógica simplemente de diligenciar un acta de conciliación es justamente una forma de conciliación que es revictimizante frente a los daños que han sufrido las personas afectadas, por ejemplo, con delitos, porque reduce todo el daño simplemente a un asunto transaccional. Por eso las organizaciones feministas, por poner un ejemplo, se oponen a relacionar lo restaurativo con lo comunitario porque dicen, no, usted no puede llevar eh, conflictos o delitos a un escenario de negociación y de transacción. Eso es revictimizante y eso no solo no es restaurativo, sino que reafirma digamos, la estructura de poder y la asimetría de poder. Entonces, por supuesto, y yo participo de esa visión, por supuesto, esa no es una forma deseable en la cual uno quisiera hacer un vínculo entre la justicia restaurativa y la justicia comunitaria. Sin embargo, si la justicia comunitaria de la que hablamos es una justicia comunitaria emancipadora, es una justicia comunitaria consciente de su papel en la transformación cultural, en la transformación social, en la transformación política, por supuesto que es mucho más viable, como lo acababa de decir hace un rato, para que encontremos prácticas de esa gestión de conflictos que se parecen o que se pueden, digamos, encontrar, digamos, en consonancia con el enfoque restaurativo. Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que nosotros encontramos con ese vínculo, digamos, de conexión entre la justicia, ahí sí, restaurativa y la justicia comunitaria? Que cuando se trabaja alrededor de las necesidades de las víctimas, los ofensores y el contexto comunitario, que cuando tú logras adelantar procesos de mediación comunicativa que lleven a que la persona que ha cometido un daño se responsabilice por sus hechos, que le dé existencia simbólica a las necesidades de la víctima, que incorpore la comprensión frente a cómo su actuar causó ese daño en la víctima y que le permita también construir escenarios de transformación vía, por ejemplo, reparación de los daños. Ahí tú puedes tener un juez de paz o un conciliador que desarrolla lo restaurativo, ¿cierto? Cuando tú logras, por ejemplo, que una autoridad de justicia comunitaria sea, digamos, consciente de todos los factores generadores del delito y contribuye con su transformación por vía de su capacidad de liderazgo social y comunitario, estás favoreciendo, por ejemplo, procesos de reintegración en clave restaurativa. Entonces, más que una relación mecánica, es una posibilidad. Esta forma de justicia comunitaria es un factor que puede posibilitar
el desarrollo, la materialización de un enfoque restaurativo y entonces que hablemos de una justicia restaurativa en las prácticas de la justicia comunitaria. Pero eso es una intención y como es una intención hay que trabajarla y hay que desarrollarla porque no está dada. Porque también la parte crítica hay que decirla, hay justicias comunitarias profundamente punitivistas, hay justicias comunitarias que lo que buscan es el daño como respuesta al daño inicialmente realizado con el delito. Y esas son justicias que por supuesto están leyendo una cultura patriarcal, una cultura hegemónica, una cultura clasista, racista, etcétera, y que en buena parte del país encontramos que esas formas de justicia que no se interpelan frente a su estatuto de poder, pues reproducen esas formas. Entonces, por eso yo siempre hago el énfasis en eso se puede, podemos encontrar esos vínculos, sí, cuando hablemos de una justicia comunitaria transformadora, emancipadora, consciente de la transformación social y actuante sobre la transformación social. De lo contrario, son negociaciones, de lo contrario, son actas de conciliación para que la fiscalía o los jueces terminen anticipadamente un proceso y que le nieguen el derecho a las víctimas de ser integralmente reparadas. Entonces, yo, digamos, en eso digo, es una potencialidad siempre que se tenga esa perspectiva transformadora, querida profesora Fernanda. Maravilla. Gracias, Arturo. Bueno, y después de todas estas informaciones, datos, ideas, quisiera oír un poco si puedes darnos ejemplos de acción comunitaria y su relación con la justicia restaurativa desde su experiencia. Sí, justo estaba pensando en dos casos mientras te estaba contando esto que he tenido la posibilidad de conocer. Uno lo conocí hace, bueno, va a ser 9 años quizá, en el departamento de Arauca, un lugar que queda en la zona nororiental del país, limitando con Venezuela. Un departamento en el cual infortunadamente ha habido presencia de actores armados, de guerrillas, durante más de 50 o 60 años, y donde podríamos decir el poder estatal o la soberanía estatal en realidad está completamente en entredicho. Digamos, la presencia de estos actores armados allá produce unas dominaciones territoriales violentas que se expresan fundamentalmente en el ejercicio de la administración de justicia. Para decirlo en otras palabras, la gente tiene conflictos y no necesariamente va al juez, sino que va al comandante guerrillero, por decirlo así. Y eso, digamos, se ha hecho tradición, pues 50 años así, pues por supuesto que marca la manera en la que los conflictos se resuelven allá. Y eso ha generado además que sean soluciones a los conflictos profundamente violentas porque son formas de justicia amparadas en el uso de las armas. Pues bien, he conocido casos de procesos que hemos podido acompañar desde el año 2007 más o menos en Arauca, de promoción de prácticas de justicia comunitaria, que es un poco en el modelo que te menciono, esa justicia comunitaria consciente de su potencial de transformación social y comunitaria, de transformación cultural y de construcción de paz, ¿no? Más directamente. Y allí, pues digamos, un grupo de actores, un grupo de conciliadores y conciliadoras han logrado justamente ganarle los espacios a los actores armados en la gestión de los conflictos. Es decir, han logrado construir por vía de su capacidad de liderazgo social y comunitario contextos en los cuales los habitantes y las personas de sus comunidades han encontrado que es mejor llevar los casos a la justicia comunitaria que llevarlos al comandante guerrillero como era la tradición. Y esa capacidad de ganarle los espacios a los actores armados es un gran aporte a la construcción de paz,
pero no solamente un gran aporte a la construcción de paz en un sentido macro, sino en la paz que resulta de la gestión del conflicto directo, porque han logrado que personas que tenían situaciones económicas, situaciones de violencia, situaciones, digamos, también asociadas, por ejemplo, a dinámicas productivas, a negocios, etcétera, personas que de otra manera hubieran encontrado como respuesta a su conflicto la acción de un actor armado, estas personas han encontrado respuestas mucho más coherentes con su realidad cultural y social y han posibilitado el fortalecimiento de vínculos para no ver a la persona con la que tienes como contraparte en un conflicto como tu enemigo de muerte, sino como una persona con la que es posible sostener una contradicción, con la que es posible construir acuerdos, con la que es posible entender que nuestra relación va a suceder el conflicto que tenemos y que la manera en la que lo gestionemos nos permitirá vivir mejor hacia el futuro. Y ahí poco a poco han ido generando una capacidad todavía muy pequeña, por supuesto, y además debo decir que en este momento está bajo amenaza, porque obviamente los actores armados no quieren perder esa capacidad que tienen de dominio sobre el territorio y por eso pues en algunos lugares de Arauca han asesinado conciliadores, han asesinado a este tipo de líderes como una forma, digamos, también de tratar de recuperar su control. Pero aún con eso, los procesos de la justicia comunitaria vienen ganando espacios y vienen construyendo nuevas legitimidades que permiten además la apropiación de nuevas normas de comportamiento comunitario. Adoptan formas a través de la gestión del conflicto directo, las comunidades adoptan formas de relación que son mucho más abiertas a la construcción de diálogos, al reconocimiento de la diferencia, a la construcción de sentidos colectivos para la vida, por decirlo de alguna manera. Y esto tiene un enorme valor en nuestro país. Llevamos 60 años pensando que la paz es un asunto que solamente se va a resolver cuando el gobierno y la insurgencia firmen unos acuerdos de carácter nacional. Y lo que nos demuestran las justicias comunitarias en el Arauca es justamente que además de esas negociaciones de carácter nacional, la paz tiene que construirse en los vínculos directos, en los vínculos más próximos de lo comunitario. Y es un ejercicio de construcción de paz de abajo arriba, pero también asimismo es un ejercicio de construcción de un nuevo derecho y de una nueva justicia de abajo arriba, con unos sentidos de la participativo, con unos sentidos digamos, de la representatividad y con unos sentidos, insisto, de la transformación de las opresiones y las desigualdades. Entonces, digamos, ese primer ejemplo de la experiencia araucana que viene en ese momento más de 15 años, es un ejemplo muy interesante de cómo el enfoque restaurativo aparece en prácticas de justicia comunitaria. Probablemente los líderes y los conciliadores en Arauca no se dicen directamente a sí mismos actores de la justicia restaurativa. Sin embargo, lo que hacen reporta resultados que pueden calificarse como restaurativos y eso tiene mucho potencial y esa experiencia en este momento la están observando mucho, por ejemplo, en la fiscalía, en la rama judicial, en otras entidades, porque entienden que podrían construir unos vínculos con esos actores comunitarios para poder ofrecer una respuesta mucho más integral en términos de justicia. Esa es la primera experiencia y por supuesto luego les puedo compartir algún material si hay alguien que pueda estar interesado o si quieren venir, buscamos la manera en una época en la que la guerra esté un poquito más controlada, pero es una experiencia que se podría visitar y que en otros momentos hemos recibido delegaciones de otros países que han ido a conocer de primera mano un poco lo que sucede allí. Es la primera experiencia. La segunda es una que vamos a desarrollar mañana, sin ir más lejos, aquí en Bogotá. Porque a propósito de situaciones de conflicto y de violencia que se presentan en instituciones educativas, sucedió hace un par de meses, pero es algo que sucede con frecuencia, tristemente, que unos jóvenes en medio de una riña en la entrada de su colegio asesinaron a otro joven
con una navaja, con un arma cortopunzante. Eh, claro, en los barrios sucede que pueden haber jóvenes que estén vinculados a pandillas, sucede que puede haber jóvenes vinculados a expresiones de la venta, del consumo de drogas, qué sé yo, y no atender este caso, no atender este caso podría generar simple y llanamente venganzas de una pandilla en contra de la otra y luego otra venganza y una retaliación y la violencia se reproduce de una manera inusitada. O sea, no atender esos casos es muy delicado, es muy complicado porque puede generar brotes de violencia mucho más grandes. Hemos decidido desde el programa de justicia restaurativa que tiene la alcaldía de Bogotá darle atención a ese tipo de situaciones. Y no solamente a los conflictos que ya han producido muertos, sino a otro tipo de conflictos que en el marco de las instituciones educativas y en los colegios generan acoso escolar, ciberbullying, riñas, y en casos como este que te estoy comentando, pues produjo un chico que fue asesinado. Nosotros creemos desde el enfoque restaurativo que un ejercicio eficaz de administración de justicia tiene que trabajar fundamentalmente alrededor de las necesidades de las víctimas, por supuesto, de la familia, de los compañeros del niño que fue asesinado, de los maestros, es decir, de trabajar con las necesidades de la comunidad escolar. Sin embargo, no es únicamente en la intervención directa de los casos que podemos lograr generar un efecto transformador a nivel de la comunidad, porque podemos atender un caso en el que hay unas víctimas y unos chicos ofensores que podemos atender, pero la violencia como referente cultural sigue existiendo en los barrios, sigue existiendo en los colegios, sigue existiendo en la ciudad. Es necesario ir más allá y en ese orden de ideas, las prácticas comunitarias en las comunidades educativas y en los alrededores de los colegios son fundamentales para poder generar un impacto que nos permita visualizar que no podemos seguir resolviendo los conflictos a través de la violencia, a través del uso de armas como puñales o navajas o armas de fuego, qué sé yo. Entonces, lo que se decidió fue desarrollar un ejercicio con los maestros, un ejercicio participativo de movilización comunitaria, liderado desde el programa, pero cuyo principal interlocutor son los maestros y las maestras de este colegio, quienes a su vez trabajan con los niños del colegio y estos a su vez con sus familias para hacer piezas, que en este caso, para esta actividad que vamos a hacer mañana, son piezas de origami con formas de mariposa. Y lo que nosotros vamos a proponer y se va a desarrollar el día de mañana es una gran movilización en la que todas las familias salgan con esas mariposas que han hecho con papel de colores, con elementos reciclados, etcétera, y van a salir a las calles de los alrededores del colegio a manifestarse con un mensaje claro: mi casa, mi colegio, territorio de paz. No es admisible que el colegio sea un lugar en donde los niños mueren. Eso no puede suceder. Tenemos que desestructurar ese pensamiento y la comunidad tiene el poder para detener la acción de las bandas, de las pandillas, para ponerles límites, para evitar que sus hijos ingresen a estos espacios y que los colegios entiendan que no están solos, y que la respuesta no es más policía, no es más represión, que la respuesta es más fortalecimiento de vínculo comunitario. Entonces, un poco lo que quiero señalar con esto es que lo que vamos a hacer es que van a salir, está previsto que salgan aproximadamente entre 3,000 y 5,000 personas, niños, niñas, padres y madres de familia, maestros, personas de los entornos de la institución educativa, y vamos a hacer una movilización alrededor de 3 colegios. Hay otros 2 colegios que en solidaridad también van a sumarse a la manifestación y vamos a llegar a la plazoleta al frente del colegio en donde el chico fue asesinado y se va a instalar una crisálida de vidrio de la cual van a salir miles de mariposas que son las que la gente hizo, las que hemos hecho en origami todos estos días preparando,
para pegarlas en el muro, en el frente del colegio, como un mensaje de el renacer de la vida y de cómo la vida tiene la capacidad de transformarse y cómo las comunidades educativas tienen la posibilidad de determinarse en su propia transformación. Y ese mensaje, pues por supuesto, convoca al alcalde local, a los rectores de los colegios, a las madres, a los niños, bueno, a un conjunto de actores. ¿Y por qué pongo este ejemplo? Porque no fuera posible sin el concurso de los liderazgos comunitarios. Si los liderazgos comunitarios, estas acciones se nos quedan simplemente en que en un programa de justicia restaurativa atendemos a las víctimas de ese delito y a los ofensores y eventualmente habrá una reparación, pero la violencia va a seguir reproduciéndose. Si no interpelamos a la comunidad alrededor de los usos de la violencia, vamos a seguir llorando muertos y vamos a seguir atendiendo casos uno a uno en los programas. Nuestra tarea es transformar la localidad. Nuestra tarea es que la comunidad desarrolle un aprendizaje social para poder transformar los usos que tiene de la violencia y transformar los conflictos. Y en ese orden de ideas también, igual que como sucede en Arauca, pero a otra dimensión, vamos ganando espacios a los violentos, le vamos ganando espacios a través de convivencia, les vamos ganando espacios a través de gestión pacífica del conflicto, les vamos ganando espacio a través de la capacidad que la comunidad tiene de atesorar la vida, de atesorar una cultura de paz. Creo, profes, que esos, digamos, muestran un poco como dos ejemplos de articulación entre prácticas comunitarias y prácticas de justicia restaurativa que se encuentran y que tienen la potencialidad de construir efectivamente, como lo he estado mencionando, un escenario para la transformación social y para, digamos, en un punto ulterior, la emancipación aquí pues en la ciudad y en el país. Muy interesante, profesor. Muchísimas gracias. Hay mucho más, siempre hay mucho más que intercambiar y que aprender con ustedes en Colombia y en Bogotá. Bueno, quedamos en contacto, ¿no? Para otras iniciativas y te agradecemos muchísimo por todo el conocimiento y toda su experiencia compartida hoy con nosotros. Gracias, Arturo. No, a ti, Fernanda, profesora Claudia, muchísimas gracias a las personas del curso que se sumaron a esta entrevista. Y por supuesto con los brazos abiertos. Si ustedes tienen una intención de conocer lo que hacemos desde el Brasil, pues podemos utilizar estos mecanismos digitales, o si ustedes pueden venir, pues por supuesto que sería para nosotros fantástico recibirles con los brazos abiertos. Hay muchos otros temas por tocar, cómo hemos construido vínculos con las entidades del gobierno, cómo hemos construido vínculos con entidades del Poder Judicial, cómo es nuestro diálogo con organizaciones y plataformas organizativas de base comunitaria, experiencias concretas, modelos, etcétera, etcétera. Y por supuesto, pues nos encantaría mucho que ustedes que están desarrollando investigación en estos temas, pues tengan la posibilidad de conocer esta como una experiencia. No es la mejor, seguramente hemos tenido también muchas falencias, pero también creo que algunos aciertos y en clave académica creo que por lo menos las preguntas que hemos planteado frente a estos contextos y frente a estos procesos históricos contribuyen a pensar un poquito mejor el derecho desde nuestra América y desde lo que nosotros podemos aportar. Entonces, pues nada, profe Fernanda, igual puedo compartirte material digital para que lo circules también con tus colegas y bueno, pues por supuesto, siempre en toda la disposición de continuar en este vínculo contigo, con la profe Claudia, con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Arturo.